Francia, 1440. Un héroe de guerra, compañero de Juana de Arco, el hombre más rico del reino, es llevado a la horca. El mismo pueblo que lo aclamó como mariscal de Francia, ahora lo señala con el dedo, y no lo culpan de traición, lo culpan de algo mucho peor. Gilles de Rais, el primer asesino en serie documentado de la historia, y esto es lo que hizo. Bienvenidos a la historia del monstruo que cabalgó junto a una santa. Hoy hablamos de Gilles de Rais, el barón, el mariscal, el asesino de niños. Esto es, el primer asesino en serie de Francia. Gilles de Montmorency-Laval nació en 1404 en el castillo de Chaptocé, en la Bretaña francesa. Pertenecía a una de las familias más poderosas de Francia. Su fortuna, según se cuenta, superaba incluso a la del mismísimo rey Carlos VII. Pero su infancia fue una tragedia. A los 11 años vio morir a su padre destripado por los colmillos de un jabalí durante una cacería. Su madre murió poco después. Quedó huérfano y fue criado por su abuelo materno, un hombre con fama de sádico que no se preocupó demasiado por la educación del niño. Ese cúmulo de desgracias lo marcó para siempre. A los 14 años fue armado caballero y entró al servicio del duque de Bretaña. En una época en la que ir a la guerra formaba parte del estilo de vida de los nobles, Gilles abrazó la violencia con entusiasmo. Y entonces llegó su momento de gloria. Francia estaba sumida en la guerra de los 100 años contra Inglaterra. El reino estaba al borde del colapso. Y en ese momento crítico apareció ella, Juana de Arco. Gilles de Rais cabalgó junto a ella, fue su mano derecha, su protector, su compañero de armas. Luchó a su lado en la épica batalla que liberó Orleans del asedio inglés. Por su valor, a los 25 años le ganó el título de mariscal de Francia. Era un héroe, un guerrero temido por sus enemigos, admirado por sus aliados, pero luego la tragedia volvió a tocar su vida. En 1431, Juana de Arco fue capturada, juzgada por la Inquisición y quemada en la hoguera de Rouen. Gilles de Rais vio como el rey Carlos VII, al que ella había salvado, la abandonaba a su suerte. Eso lo destrozó. Dejó las armas, se retiró a sus castillos y se entregó a una vida de excesos. Pero no era un exceso cualquiera. Gilles de Rais se obsesionó con la alquimia, la magia negra y la brujería. Gastó su fortuna en intentar fabricar oro. Contrató a magos y hechiceros, organizó rituales satánicos. Su dinero se estaba acabando, y mientras su riqueza se desvanecía, algo aún más oscuro estaba despertando en su interior. Cuando Gilles de Rais visitaba alguna de sus propiedades, los niños de la zona comenzaban a desaparecer. Contrataba a una mujer que persuadía a los menores para que fueran a sus castillos. Les prometía comida, ropa, educación, los engañaba con dulzura. Y luego, tras las puertas del castillo, comenzaba el infierno. Los testimonios de su juicio describen lo que hacía con ellos. A veces les cortaba la cabeza, otras solo la garganta, y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes. Después de que las venas estaban cortadas para que languidecieran mientras su sangre se derramaba, Gilles a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer. Inclinándose sobre ellos, los veía morir. Pero no acababa ahí. Su sirviente confesó algo más. Gilles de Rais sentía placer besando los cadáveres de los niños. Juzgaba cuál de ellos tenía la cabeza más bella. Y cuando por fin se cansaba de sus cuerpos, hacía que sus sirvientes los quemaran y redujeran a cenizas. ¿Cuántos niños asesinó Gilles de Rais? Los historiadores no se ponen de acuerdo. Se calcula que mató entre 80 y 200 menores, la mayoría varones. Sus propios sirvientes, algunos de ellos obligados a participar, declararon contra él durante el juicio, pero sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. ¿Fue realmente culpable o fue víctima de una conspiración política? Hay quien dice que el duque de Bretaña, deseoso de apoderarse de sus tierras, orquestó todo el proceso. Pero lo que nadie puede negar es que algo muy oscuro ocurría en los castillos de Gilles de Rais. En septiembre de 1440, Gilles de Rais fue acusado de asesinato, brujería y sodomía.
fue juzgado por el tribunal eclesiástico y el civil. Durante el proceso, sus sirvientes fueron torturados, y cuando Giles fue llevado a la cámara de tortura, sabiendo que era imposible resistir el dolor, prefirió hablar. Confesó. Pidió que su confesión fuera publicada en francés para que la multitud la pudiera entender en vez del latín usado en las cortes. Quería que el mundo supiera, o quizás quería purificar su alma antes de morir. El tribunal dictó sentencia. Giles de Rez fue condenado a ser ahorcado y quemado en la hoguera. La ejecución tuvo lugar el 26 de octubre de 1440. Pero el veredicto fue controvertido. El rey Carlos VII, al que Giles había servido fielmente, cuestionó la sentencia. Durante siglos, biógrafos e historiadores han defendido su inocencia, argumentando que fue víctima de una conspiración para arrebatarle sus tierras. En 1992, un tribunal simbólico en París lo declaró inocente, argumentando que no se habían presentado pruebas materiales y que su confesión se obtuvo mediante tortura. Pero la duda persiste. ¿Fue Giles de Rez un monstruo sádico? ¿O fue un hombre arruinado, víctima de la codicia de sus enemigos? Lo que sí es seguro es que su historia ha pervivido durante casi 6 siglos. El folclore bretón se inspiró en él para crear la leyenda de Barba Azul, un noble rico que asesinaba a sus esposas, y aunque la historia de Giles de Rez está envuelta en sombras y contradicciones, hay algo en lo que todos coinciden. Fue el primer asesino en serie documentado de la historia de Francia. La historia de Giles de Rez es la historia de un hombre que lo tuvo todo: riqueza, poder, fama, gloria militar, y aún así lo perdió todo por su propia oscuridad. Compañero de una santa y asesino de niños. Su historia nos recuerda que el mal puede habitar en cualquier persona, en cualquier clase social, y que a veces el héroe de guerra y el monstruo pueden ser la misma persona. Si has llegado hasta aquí, comenta. ¿Crees que Giles de Rez fue realmente culpable o fue víctima de una conspiración? Yo soy Aekal y esto fue el primer asesino en serie de Francia.